Muy bien. El día de hoy, como le había comentado la semana pasada, vamos a iniciar el nuevo capítulo del libro de los Hechos y vamos a estudiar lo que la Biblia enseña acerca de la locura de luchar contra Dios. Yo no sé si usted en algún momento de su vida se ha enojado con Dios. Hay gente que de repente tiene alguna situación adversa, alguna situación que no está saliendo como ellos quieren, y de repente ha habido personas que se enojan y cuestionan y deja de regir tu vida el para qué, Señor, me estás permitiendo pasar por esta situación, y mucha gente se enfrasca en el por qué, como una actitud desafiante, como una actitud de enojo en contra de Dios. Entonces, el día de hoy vamos a ver la locura de luchar contra Dios. Y en la historia de la humanidad, desde el inicio, existe una hostilidad contra Dios. Ha estado sucediendo desde que Lucifer, este ser creado, este ser de luz, decidió ser como el Altísimo y fue desposeído de su santidad y arrojado del cielo. Su nombre se convirtió en Satanás, y cuando esto sucedió, él se llevó, dice la Escritura, del cielo consigo mismo un tercio de los demonios de los ángeles que después se convirtieron en demonios. Y desde ese evento han estado orquestando a lo largo de la historia de la humanidad una guerra contra Dios, y emplean a todos los seres humanos que puedan para participar en esta guerra para destruir a Dios, sus propósitos, su reino e incluso el reinado y el gobierno de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, esto a lo mejor algunos de ustedes no lo han estudiado o no lo conocen, pero el libro de Apocalipsis, no vamos a ir allá, pero el libro de Apocalipsis en el capítulo 12 habla acerca de que vendrá un tiempo llamado gran tribulación, un gran esfuerzo final contra Dios dirigido por Satanás, orquestado también a través del anticristo y el falso profeta que nos va a presentar después, capítulo 13 de Apocalipsis, la culminación de esta larga guerra contra Dios. Y en esa misma línea de esta locura de tener una guerra contra Dios es que quiero exponer esta mañana sobre este tema: la locura de luchar contra Dios. Durante siglos, hombres han apretado el puño y han cerrado sus dientes y le han dicho a Dios muchas cosas, ¿no? Esforzándose para imponer su propia voluntad en contra de Dios e inspirados por este archienemigo Satanás, siempre con el mismo resultado: inútil. Ahora vamos a ver qué dice la Escritura. Yo sé que estamos estudiando, o vamos a estudiar, si Dios permite, en un momento, Hechos capítulo 12. Pero vamos a poner un poco de base. Dice la Escritura en Proverbios, que es la primera escritura de esta mañana. Proverbios capítulo 21, versículo 30, lo siguiente, en la versión Palabra de Dios para Todos: ni el más capaz puede sacar adelante un proyecto contra del Señor. Ni la persona más capaz puede sacar adelante un proyecto en contra del Señor. En otras palabras, no hay forma de luchar contra Él y ganar. Muchos lo han intentado a través de los siglos y todavía lo siguen haciendo. Luchan contra Dios, contra su palabra, contra las normas, y todos terminan de la misma manera. Puede haber un momento de triunfo de una manera terrenal, pero en última instancia el desastre va a ser eterno. Si tú te tomas tu tiempo, o si tú conmigo en esta mañana logras analizar lo que el Antiguo Testamento nos enseña, y vemos la larga lista de guerras contra Dios o de rebelión contra Dios, puedes estar de acuerdo conmigo que, por ejemplo, Dios tenía un estándar, no sé si esté ahí, hija, la siguiente filmina, para el sacrificio. Es decir, Dios establece un estándar para la manera de sacrificar. Abel lo obedeció, pero Caín luchó contra eso y terminó siendo maldecido. Dios hizo un estándar de moralidad.
Y Noé lo guardó, y el resto del mundo luchó contra él, y se ahogó y se condenó. Dios tenía un estándar para la separación del mundo. Abraham lo guardó y Lot luchó, se resistió, y su esposa murió y su simiente fue maldecida. ¿No están las otras? Ahí está, Noé lo guardó. La siguiente, Abraham, y su simiente fue maldita. La siguiente, Dios tenía un estándar de prioridades espirituales. Jacob mantuvo ese estándar. Esaú, que es el hermano de Jacob, luchó y perdió la bendición. Y entonces te puedes dar cuenta que a través del libro del Génesis se ve la locura desesperada de luchar contra Dios. Desde el primer inicio de la humanidad, desde el inicio, una rebelión en contra de los propósitos de Dios. Gente luchando desesperadamente contra Dios, contra sus propósitos, sus planes, su palabra. Y la historia y el mundo están sembrados con restos de personas, de hombres y mujeres que han sido quebrantados, que literalmente se lanzaron contra Dios y no pudieron. ¿Quién, dime tú, quién puede contra Dios? Nadie. Si tú vas más adelante al Éxodo, tú puedes encontrar historias en las Escrituras que revelan un énfasis particular en cierto tipo de personas que liderean una lucha contra Dios. Y ese tipo de personas son normalmente personas en cierto estatus, es decir, un gobernante, algún rey. Y a medida que avanzas en el libro de Éxodo, vas a ver cómo estos gobernantes que luchan contra Dios, estas personas poderosas, los líderes, se convierten en un peón en el juego de Satanás, que envuelve a su propio pueblo incluso para luchar contra Dios. Y el primer gobernante que encontramos que es renombrado en este libro es el faraón. ¿Se acuerdan de Faraón? El faraón le costó su honor, su trono, su gente, su hijo y su vida. Al faraón le costó todo eso. Luego vemos al rey Arad, el cananeo, que luchó contra Dios y fue destruido con su pueblo, allá en Números 21. Y le puedo nombrar al rey de los amorreos llamado Sehón, que luchó contra los propósitos de Dios. El rey Ar de Moab, el rey Og de Basán, y todos ellos fueron masacrados. Y su tierra fue poseída por los israelitas. Usted que conoce un poco de la historia de Israel, ¿sabe por qué Dios le dio la tierra prometida? ¿Ha escuchado la tierra prometida? ¿Sabía que en esa tierra prometida había gente? Había familias, había hombres, mujeres, niños, animales, etcétera, etcétera, pueblos, ciudades, etcétera. ¿Alguna vez alguien le ha dicho a usted, oye, pero el Dios de la Biblia es un Dios de guerra, de sangre? ¿Lo ha escuchado? ¿Es verdad? Sí, sí. Cuando Dios le dice a su pueblo Israel que lo saca de allá de Egipto, y le dice, te voy a dar una tierra prometida, nada más sabes qué, que en esa tierra prometida hay gente. ¿Y sabes qué tienes que hacer? Llegar y volarle la cabeza, borrarlos de la faz de la tierra. Tienes que matar hombres, mujeres, niños, ancianos, animales, todo. Y tú podrías pensar y decir, ¿pero por qué? Es muy sencillo. Todos esos reyes, todas esas personas estaban en contra de Dios. Y entonces Dios dijo, los voy a borrar de la faz de la tierra, les voy a quitar todo lo que tienen y se lo voy a dar a mi pueblo. Ojo, esa es una enseñanza. Estas personas fueron desposeídas de todo esto y Dios se lo entregó a su pueblo. Está Balac, el rey de Moab, que trató de luchar contra Dios y conspiró contra Dios sin éxito. Están los madianitas que lucharon contra Dios y Dios mató a todos los varones, incluidos a 5 reyes de Madián. Está el rey de Ai, H-A-I, que decidió pelear contra Dios y fue ahorcado.
Estaban 5 reyes en Josué capítulo 9 que lucharon contra Dios y los 5 fueron asesinados y colgados en 5 árboles juntos. Y luego hubo varios reyes del norte de Palestina que lucharon contra Dios y Josué destruyó sus carros con fuego y los mató a espada, todos ellos. 31 gobernantes se levantaron a luchar contra Dios y fueron asesinados por Moisés y Josué. 31. Yo me pregunto, ya cuando va el quinto, sexto, ya cuando va el 10º, tú dices, a ver, espérate, aquí hay algo que está pasando que está mal. Eso es lo que yo pienso, ¿no? La necedad, la terquedad, la dureza del corazón del ser humano dice, no. 31 de ellos liderando a un pueblo en rebelión contra el Dios verdadero. Cuando llegas al libro de Josué y entras a Jueces, Samuel, Primera, Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, encuentras a más personas que intentan luchar contra Dios y también terminan en un desastre horrible. Todos los reyes que había en el norte lucharon contra Dios. No había uno bueno en el reino de Israel. Jeroboam, Nadab, Basá, Eliab, Samri, Omri, Acab, tú dime. Todos. Acompáñame a Primera de Reyes, capítulo 14, versículo 7. Dice lo siguiente, Primera de Reyes, versículo 14. Dice así, ve y dile a Jeroboam que el Señor Dios de Israel dice esto. Jeroboam, yo te elegí de entre todos los israelitas y te puse a gobernar a mi pueblo. Ahora escuche, reyes tanto paganos como reyes israelitas se rebelaron contra Dios. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que no nada más los que no conocían a Dios. Y dice aquí el versículo 7 que estoy leyendo, yo te elegí de entre todos los israelitas y te puse a gobernar a mi pueblo. La familia de David reinaba sobre Israel, pero yo les quité el reino a ellos y te lo di a ti. Pero tú no eres como mi siervo David, que siempre obedeció mis mandamientos y me siguió de corazón e hizo solo lo que pienso que es correcto. Sino que hiciste mal. Hiciste más mal que todos los reyes anteriores, hiciste dioses extraños e imágenes de metal fundido para ponerme furioso. Tú me has despreciado y por eso te he abandonado. Y también por eso, Jeroboam, te traeré muchas dificultades, y escucha lo que dice a continuación, y mataré a todos los varones de tu familia. Destruiré completamente a tu familia como el fuego quema el estiércol. Cualquiera de tu familia que muera en la ciudad será devorado por los perros, y los que mueran en los campos serán devorados por las aves de rapiña. Esa es la decisión del Señor. Ahora regresa a tu casa y en cuanto entres a la ciudad, tu hijo morirá. Lo sepultarán y todo Israel llorará por él, pero tu hijo será el único de la familia de Jeroboam que será sepultado, porque es el único de la familia de Jeroboam en el que el Señor Dios de Israel ha encontrado algo bueno. El Señor pronto establecerá un nuevo rey de Israel y el nuevo rey destruirá a la familia de Jeroboam. Así el Señor sacudirá fuertemente a Israel y la gente se atemorizará, temblarán como una planta del río. Expulsarán a Israel de esta tierra buena que les dio a sus antepasados. Entonces los dispersará al otro lado del río Éufrates, porque el Señor está furioso con el pueblo, pues lo han provocado haciendo imágenes de honor a Acera. Y luego el versículo 16 dice, Jeroboam pecó. ¿Y qué más hizo? E hizo pecar a los israelitas. O sea que no solamente el rey estaba de manera abierta rebelándose contra Dios, sino que hizo que el pueblo también pecara contra Dios. Así que Dios permitirá que los israelitas sean derrotados. Ahora, escúchenme un segundo, por favor. Estas palabras son fuertes, de maldición, devastadora, destructiva sobre la casa de Jeroboam. Uno tras otro de su familia fue masacrado. Y así es exactamente cómo se desarrolla la historia sobre todos aquellos que tienen un pleito contra Dios. Ahora, a lo mejor tú en tu vida no tienes un pleito abierto contra Dios que digas, no, yo odio a Dios. Si ese fuera el caso, no estarías aquí.
Pero a lo mejor en tu vida tú tienes algo en contra de Dios ahí en tu corazón que no te permite la bendición de Dios. Estás en una rebeldía contra Él. Y aquí es a donde nosotros podemos entender que Dios va a contender contra todo aquel que se le rebelde. Hay que tener mucho cuidado. Segunda de Reyes 19:20. Segunda de Reyes 19:20. Entonces Isaías, hijo de Amós, le envió este mensaje a Ezequías. El Señor Dios de Israel dice: te he escuchado acerca de lo que me pediste en cuanto a Sennacherib, rey de Asiria. Este es el mensaje del Señor en cuanto a Sennacherib. La virgen hija de Sión te desprecia, se burla de ti. A tus espaldas la hija virgen de Jerusalén mueve la cabeza burlándose de ti. ¿A quién insultaste y de quién te reíste? ¿Contra quién hablaste? Hablaste en contra del Santo de Israel, actuaste como si fueras mejor que Él. Escuche, Dios le está diciendo a esta persona: ve y dile a este que se ha burlado de mí lo que le va a acontecer. Ese mismo capítulo, solamente que versículos más adelante, en el 35, dice que esa misma noche el ángel del Señor salió y mató ¿a cuántos? Mató un ángel, mató a 185,000 soldados del campamento asirio. Cuando la gente se levantó al otro día, estaban ahí todos los cuerpos de los muertos. Así que, fíjese, no nada más es maté a 185,000 y ya, no. Te demostré que con uno puedo matar 185. Todavía viene en el versículo 36. Así que Sennacherib, rey de Asiria, regresó a Nínive y permaneció ahí. Un día, mientras estaba adorando en el templo a su dios Nisroch, fue asesinado a espada por sus hijos Adramelech y Saracer. Ellos escaparon al país de Ararat. Su hijo Esarhadón lo sucedió en el trono. Es decir, Dios le demostró su poder. No puedes contra mí, porque uno puede contra 185,000 tuyos. Pero aparte de eso, tus hijos, porque aquí lo dice, fueron los que lo mataron. Cuando tú y yo entendemos que no podemos contender contra el Dios de la Biblia, debemos tenerle temor. Tenemos que tenerle respeto. Porque ya sea que se trate de un rey de Israel o un rey pagano, la lucha contra Dios es desastrosa. No hay buen final. El reino del norte vio ese desastre. Las naciones paganas circuncidantes lo vieron. Y en el reino del sur, la mayoría de los reyes de Judá lucharon contra Dios también. Y lucharon contra Él sin poder tener éxito. Sedequías, nada más por ponerles un ejemplo, que fue uno de los reyes, le arrancaron los ojos y lo pusieron en cadenas y se lo llevaron. Y entonces cuando ves la historia y encuentras la historia que Satanás siempre manipula el corazón de algún gobernante para que luche contra Dios y contra sus propósitos e involucra a Israel, siempre vas a ver cómo Dios pone orden. Y ahora, en la era moderna, podemos hablar, por ejemplo, de Stalin. Si usted conoce un poco de la historia, Stalin en Rusia, Hitler en Alemania, contra los judíos. ¿Usted sabía que cuántos judíos mató Hitler? Dice la historia que más o menos 6 millones de judíos. Stalin mató más judíos que Hitler. Y te das cuenta que Satanás siempre está involucrado en alguna empresa que lucha contra Dios y el pueblo de Dios y los propósitos de Dios. Y uno de los gobernantes más famosos que se opuso y que luchó en contra de Dios es el que vamos a estudiar el día de hoy, que es Hechos 12. Entonces, teniendo toda
la base, entendiendo que ha habido otros. Vamos a entrar al libro de Hechos, capítulo 12, y hablaremos de la familia de Herodes. Herodes es familia idumea, que es un lugar de la región de ahí, y el primero de ellos fue conocido como Herodes el Grande, allá en el año 41 antes de Cristo. Y hasta el nacimiento de Cristo, Herodes el Grande está en el poder. ¿Se acuerdan que cuando llegan los magos y dicen, venimos buscando al rey de los judíos? Y entonces él dice, pero ¿cómo? Si yo soy el rey. Y entonces hace matazón de niños, ¿se acuerdan de la historia? Que manda a matar a los niños. Bueno, ese es Herodes el Grande. Por cierto, era un hombre malvado. Dice la historia que se casó más o menos como 10 veces, tuvo muchos hijos, y por eso encontramos a varios de sus hijos en las Escrituras. Pero el que vamos a encontrar aquí es Herodes Agripa, que era un descendiente de este Herodes el Grande, una familia patriótica, judía. Y Herodes Agripa ha sido educado en Roma y tuvo en su pensar el buen tino de cultivar cuidadosamente la gracia del pueblo judío, y buscaba ser popular. Y este es el gobernante que tenemos aquí en el capítulo 12 de Hechos, una figura trágica que se va a convertir en nuestro ejemplo en este capítulo de la locura de luchar contra Dios. Hechos 12:1. Por esa misma época, el rey Herodes, y ahora ya sabes de qué Herodes hablamos, empezó a perseguir a algunos de la iglesia. Ordenó que mataran a espada a Santiago, el hermano de Juan. ¿Se acuerdan que Juan y su hermano una vez fueron con Jesús y su mamá y le dijeron, mamá, dile a Jesús que si podemos uno sentarnos a la derecha y uno a la izquierda? ¿Sí se acuerdan de ese versículo? Y Jesús le dice, eso no está en mí darlo. Bueno, pues Santiago, el hermano de Juan, es el que acaba de ser asesinado. Y dice el versículo 3, al ver que esto les había gustado a los judíos, Herodes decidió arrestar también a Pedro. Esto pasó durante la fiesta de los panes sin levadura. Después de arrestarlo, lo metió en la cárcel custodiado por 16 soldados. Herodes quería esperar hasta después de la Pascua y luego iban a traerlo ante el pueblo para hacerle un juicio. Ahora, cuando lees esto, tienes forzosamente que, si lo estás estudiando, regresar y ver en qué época está hablando. Y para eso, la semana pasada vimos en el capítulo 11, de los versículos 27 al 30, no vamos a ir allá, pero leímos que había una gran hambruna. Y los historiadores dicen que en esa época de la gran hambruna estaba reinando Claudio, allá por el año 44 después de Cristo. Y Claudio estaba en Roma, y es un momento en que Herodes propone agradar a los judíos. ¿Por qué? Imagínese usted que usted es el gobernador y que no hay que comer, y la gente le exige. ¿Qué hace usted? Busca una estrategia. Busca una estrategia, una de dos: o traerles comida y que la gente se tranquilice, o buscas una estrategia en la que tú dices, bueno, no puedo traer comida porque no hay, pero vamos a buscar una estrategia para que la gente esté contenta. ¿Y qué hizo? Vio a Santiago, el hermano de Juan, y lo mató. Y dice, como vio que les agradó, dijo, pues aquí está el pan, ¿no? ¿Qué hizo? Arrestó a Pedro y dijo, pues si maté a uno de los importantes, ahora si arresto al mero, no, hombre, pues olvídate, me va a ir muy bien. Y entonces, aquí es a donde entra nuestra enseñanza del día de hoy.
Como veremos, Santiago y Pedro, los dos líderes más prominentes, se convierten en el principal objetivo de esta persecución. Que por cierto hubo un breve respiro desde el nacimiento de Cristo y el esfuerzo de Herodes por acabar con el Mesías, masacrando a los bebés. Desde ese momento en adelante hasta el capítulo 12 de Hechos, solo hubo un tiempo de persecución feroz. Y eso lo leímos justo después de que la iglesia comenzó. Es decir, desde que mataron a los bebés en el tiempo que nació Jesús hasta este capítulo 12, no había habido una persecución. Y lo único que les habían dicho es que no predicaran. Los encarcelaron, los sacaron y regresaron a predicar. Y luego Esteban fue apedreado hasta la muerte. El apóstol Pablo fue el líder que inició toda la persecución allá en Hechos 8, que inició la persecución contra la iglesia de Jerusalén y esparció a los creyentes por todas partes. Desde ese momento, durante los siguientes años, hubo un momento de respiro después de la persecución de Esteban, desde que el martirio exhaló su primer aliento feroz, su aliento de sangre. Y aquí vemos de nuevo, inicia por Herodes, y la congregación de Israel, ahora que está creciendo por miles, ya están comenzando a sentir el dolor de la grave escasez de los alimentos y la hambruna. Y entonces es un problema, y están destrozados por el furioso ataque de Herodes. Ahora, escuche lo que le digo, porque esto es parte de historia, pero sirve para que usted entienda y comprenda el contexto bíblico. Herodes lo que hizo fue un movimiento político, no fue un movimiento anticristiano. O sea, a Herodes los cristianos no le importaban. Él decidió matar a Santiago y arrestar a Pedro porque era un movimiento político, una estrategia política para calmar los ánimos, porque no había comida. Y lo mejor que podemos leer sobre él es que no le importaba más que su propio poder y mantener su propio poder en la tierra de Israel, donde había tantos judíos, donde todos creían que era su tierra. Significaba que necesitaba forzosamente tener una buena relación con los judíos. Mire, le platico mi experiencia. Mi experiencia en la política, no soy político, pero al trabajar en el ayuntamiento y al estar rodeado por la política, te das cuenta que la política es verdaderamente, como bien lo han dicho a través de muchos años muchas personas, difícil. Me asombra la capacidad que tienen de pelearse un día con unas personas y a la vuelta de 2 meses son otra vez los grandes amigos. Y no es que me sorprenda, digo, yo te diría, pues está bien, ¿no? Porque no debería haber resentimientos, no debería haber actos de venganza, pero no es eso, no es el hecho de que son grandes amigos, es más bien porque los van a utilizar para un propósito. Ahora, no estoy queriendo hablar de ningún político en especial ni nada, pero así es, y lo puedo ver aquí. Quería perseguir a los cristianos como una forma de ganarse el cariño de los líderes judíos que estaban tan enfurecidos, no solo por lo que los cristianos enseñaban, sino por el asombroso éxito que habían tenido. Así que decidió perseguir a estos cristianos para ganarse el favor de los líderes. En cuanto a la religión, él no le importaba eso. Él no era más que un playboy educado en Roma, un aventurero, un egoísta. Tenía una naturaleza astuta, había ascendido comprando y vendiendo favores y había llegado a este lugar de prominencia en Judea y quiso hacer todo lo posible para ganarse la simpatía de los judíos. Me regreso al versículo 2. Dice el versículo 2 de Hechos 12. Ordenó que mataran a espada a Santiago, el hermano de Juan. Aquí está Santiago, el hermano de Juan, uno de los hijos de Zebedeo, y es el primer mártir de entre los apóstoles. Fue ejecutado por una espada. Ahora, ¿por qué es
importante entender que fue asesinado a través de una espada. ¿Por qué lo resalta la Biblia? Porque eso es importante. Si tú tienes interés en estudiar la Biblia, cada palabra que hay en la Biblia te da una información que es interesante. El Talmud de los israelitas, que es como el libro por el que ellos basan sus normas y dicen, tenemos que vivir así, decía que si alguien enseñaba a adorar a otros dioses que no fuera el Dios de Israel, tenía que morir a través de la espada. Y entonces Herodes se cuelga de eso y dice, pues entonces de esa manera vamos a matar a Santiago. Pero reitero, no es que fuera religioso, sino que quiere congraciarse, quiere ganarse el favor de esta gente. Y esto indica realmente que buscaba esa posición complaciente. El versículo 3, al ver que esto les había gustado a los judíos, Herodes decidió arrestar también a Pedro. Esto pasó durante la fiesta de los panes sin levadura. Otra vez, ahí hay información que tú quieres resaltar. Si ya vio que funcionó una vez, no, pues debe funcionar mejor la segunda vez. Y si ya vio que subió un escalón, dice, no, pues voy a subir otro. O sea, si con Santiago funcionó, pues con Pedro mucho más, porque Pedro es está mucho mejor posicionado. Y entonces él quiere tener esta ventaja, quiere matar al líder, no le preocupa el derecho, la justicia o la ley. Él quiere simplemente deshacerse de Pedro, congraciarse con los judíos, pero no puede ejecutarlo porque está la fiesta de los panes sin levadura, la Pascua. Y si tú y yo recordamos la Pascua, que la hemos estudiado en algunas ocasiones, la Pascua es un tiempo a donde venían hasta 2 millones de personas a la ciudad. ¿Tú sabes cuántos somos aquí en Córdoba? Somos cerca de 254,000 personas en Córdoba. Tenemos 32 comunidades. Pero 250,000 personas estamos bien acomodados, ¿no? Pero imagínate que un día, de la noche a la mañana, un día llegaran 2 millones de personas a la ciudad. No hay suficientes hoteles, No hay suficiente capacidad para atender toda la basura que se va a generar, toda la inseguridad que se va a generar. O sea, no hay la suficiente infraestructura para albergar de la noche a la mañana 2 millones de personas. Eso es Jerusalén en el tiempo de la Pascua. Es una ciudad de las tiendas, le llaman, porque en las calles cerraban cual tianguis, para que lo comprendamos, ponían sus carpas, ponían unos palitos y decíamos, aquí nos quedamos la familia Rodríguez y acá se queda la familia Gutiérrez y allá está la familia López, etcétera, y ahí estamos todos para celebrar la Pascua en Jerusalén. En ese tiempo está Pedro arrestado y la intención de Herodes es matarlo, pero no lo va a matar porque si lo mata en estas festividades no va a tener el mismo impacto. Entonces va a esperar a que acaben. Cuando ya no esté la efervescencia de lo que es la Pascua, entonces lo va a matar. ¿Por qué? Porque entonces tendrá mayor efecto. Versículo 4, después de arrestarlo, lo metió en la cárcel custodiado por 16 soldados. Herodes quería esperar hasta después de la Pascua y luego iba a traerlo ante el pueblo para hacerle un juicio. Otra vez, 16 soldados. Bueno, dices, pues que no es Sansón, es Pedro, ¿no? Sansón lo entiendes y dices, pues es muy fuerte, un hombre puede, como Sansón, puede con más. No es que Pedro fuera muy fuerte, es que Herodes está pensando en su mente carnal, en su mente mundana, que tal vez los seguidores de Pedro, o en este caso los cristianos, seguidores de Cristo, fueran a amotinarse y a decir, vamos, como decimos aquí en México, ¿no? No somos machos, pero somos muchos. Y entre todos vamos y hacemos la fiesta, ¿no? Y entonces este hombre dice, no, mejor voy a poner a 16 soldados, porque 16 es un buen número, son soldados profesionales y lo pueden resguardar. Y entonces esa es la mentalidad que él tiene.
No va a esperar en la Pascua porque no va a tener el mismo peso, ni siquiera va a llevar a cabo un tribunal de juicio justo, sino nada más es un juicio público para darle la fachada de justicia. Dice el versículo 5, mientras Pedro permanecía preso, la iglesia oraba constantemente a Dios por él. Y aquí vemos que Herodes, hambriento de poder, va a luchar contra Dios, destruyendo al líder del cristianismo. Y vemos otra vez los monarcas nuevamente a través de la historia. Aún hoy, usted sabe un poco de la historia moderna, usted sabe que este señor de Venezuela, no Nicolás Maduro, el que está ahorita, el anterior, Hugo Chávez, dijo cosas en contra de Israel, dijo cosas en contra de Dios, y meses después de haber declarado esas cosas, él murió. O sea, esto es algo que se repite a través de la historia, y los monarcas nuevamente, como vemos aquí con Herodes, que luchan contra Dios, van a aprender que no se puede. Y creo firmemente que es parte de esta empresa satánica que envuelve al monarca, a la gente de la cultura, a la nación, tal como lo haría en la última instancia el anticristo, para llevar a cabo sus planes. Pero fíjese, dentro de todo lo que hay en la Escritura, leímos en Hechos capítulo 5, versículo 39, que un hombre muy respetado llamado Gamaliel les dijo a los judíos en su momento lo siguiente. Hechos 5:39, este es Gamaliel, el maestro de Pablo. Cuando van y le preguntan, él dice, pero si es de parte de Dios, ustedes no podrán detenerlos y resultarán, ¿cómo dice? Peleando contra Dios. Y el consejo estuvo de acuerdo con Gamaliel. Gamaliel tuvo el sentido común de saber que es una, y perdóname la expresión, y no es con ninguna intención de ofender, pero es una estupidez luchar contra Dios. No ganas nada con eso. Pero aún así estos líderes inspirados satánicamente se esforzaron por hacerlo. Permítame leerles algo del libro de Job, Job 15:25. Porque ha levantado la mano contra Dios y se ha envalentonado frente a él, con cuello erguido, es decir, desafiante. Se ha enfrentado a Dios usando la parte más gruesa y fuerte de su escudo. O sea, solamente es para resaltar que en algún momento alguien dijo, ¿cómo es posible que una persona tome el escudo, levante su rostro, su cuello y se abalance contra Dios? ¿Sabes qué va a suceder con esa persona que quiere combatir cuerpo a cuerpo con Dios? Va a morir. Dios se defiende. Ahora, es de risa, pero es para que nuestra mente limitada, humana, lo entienda. ¿Ha visto en el internet tal vez alguna imagen donde está sentado Satanás a un lado de una mesa y Jesús en el otro lado y están, ¿cómo se dice? Jugando o pretendiendo luchitas, ¿no? ¿Cómo se dice? Fuercitas, ¿no? Eso no, a mí me da risa y me da coraje, es decir, o sea, no hay tal cosa, o sea, Dios cierra el ojo y se acabó el mundo, o sea, Dios sopla y adiós todo mundo, o sea, pero para que nosotros lo entendamos en nuestra mente limitada, tiene un término incluso así muy rebuscado, ¿no? Antropomórfico, una palabra así, que dice que es darle a Dios el sentido humano para que lo podamos entender. Dios dice en Jeremías 21:5, yo mismo pelearé contra ustedes con mi mano extendida, con mi brazo fuerte, con mi furia y con mi ira. Pero es para que lo entendamos y comprendamos nosotros, porque pues Dios dijo y se hizo. O sea, Dios solamente tiene que decirlo y se acabó. Apocalipsis 2:16 es otro ejemplo, por lo tanto cambia, de lo contrario, dice, vendré pronto y pelearé contra ellos con la espada que sale de mi boca. Pero ¿sabes qué? A pesar de la insensatez, los necios en todas las épocas continúan luchando contra Dios y perdiendo.
porque el poder de Dios no se puede disputar. Esto está probado de manera gráfica y convincente por el relato del encarcelamiento de Pedro. Así que vamos a verlo. Pedro, dice el versículo 5 de Hechos, mientras Pedro permanecía preso, la iglesia oraba constantemente a Dios por él. Ahora le voy a leer un versículo de lo que es el libro de Santiago, en una versión Palabra de Dios para Todos, que me encanta. Por eso, confiésense sus pecados unos a otros y luego oren unos por otros. Y dice, hagan eso para que Dios los sane. E inmediatamente después viene algo que es impresionante. La oración, en otra versión dice, del justo puede mucho. Esta versión dice, la oración de quien está bien con Dios es poderosa y efectiva. Y entonces me lleva a pensar, cada vez que oras, te pregunto, ¿tu oración es contestada? Tú dices, es que yo oro a Dios y oro a Dios y oro a Dios y no pasa nada. Ok, ¿por qué no das un paso atrás, analizas tu vida, cómo estás? A lo mejor estás mal con Dios. A lo mejor Dios te está diciendo no, a lo mejor Dios te está diciendo espera. Pero puede haber que estés mal con Dios. La oración se convierte en la clave para abrir el depósito del poder de Dios en esta situación. Y dice que estaban orando con fervor. Y cuando dice que están orando con fervor, se toma la palabra original que es ektenos del griego, y es como si estiraras hasta el límite el músculo en términos médicos, hasta su máxima capacidad. Puede significar serio, incesante, intenso, y se usa como en el Nuevo Testamento para describir el amor intenso. O sea, es decir, era algo intenso, no era así de, ay Dios, te pedimos por Pedro. No. Versículo 6. Pedro estaba atado con 2 cadenas. ¿Y qué hacía mientras estaba atado? ¿Qué hacía? ¿Qué hacía? En medio de 2 soldados. Había más soldados cuidando de la puerta de la cárcel, era de noche y Herodes había planeado llevar a Pedro ante el pueblo al día siguiente. Iba a simular un juicio político y al día siguiente lo iba a matar. Pero Pedro está durmiendo. Primera de Pedro, y él lo escribe años adelante, Primera de Pedro 5:7, confíen en Dios todas sus preocupaciones, porque Él cuida de ustedes. Lo dice con la certeza, con la convicción de que lo ha vivido. Dormía encadenado en medio de 2 soldados, estaba vigilado, nunca perturbó su descanso. Era como aquel viejo santo que escribió que iba en una embarcación y en esa noche azotó la embarcación una gran tormenta, y los marineros que iban ahí sabían que ese era un hombre de Dios y fueron y le dijeron, oye, ¿qué no te preocupa? Estaba durmiendo. Entonces él se levanta y les recuerda y les dice que el salmista dijo que el Señor nunca duerme y que si eso es cierto, no tiene ningún caso que los dos permanezcamos despiertos. Así que si Él no duerme, pues yo voy a dormir. Los versículos 7 de Hechos 12, de pronto apareció un ángel del Señor, una luz brilló en la celda, el ángel tocó a Pedro en el costado, lo despertó y dijo, levántate rápido. Entonces las cadenas se cayeron de las manos de Pedro. Luego el ángel le dijo, vístete y ponte las sandalias. Pedro lo hizo y entonces el ángel le dijo, ponte la capa y sígueme. En nuestra lengua vernácula sería como decir, nos vamos de aquí. Y Pedro, somnoliento, ahí con los ojos nublados, aturdido, tambaleándose detrás del ángel, con esta luz brillante,
lo sigue ahí con la ropa medio acomodándose, pensando probablemente que estaba en un sueño. Dice el versículo 9, el ángel salió y Pedro fue tras él sin saber si eso estaba pasando en realidad o si era una visión. Pedro y el ángel pasaron la primera guardia, luego la segunda, llegaron a la puerta de acero que los separaba de la ciudad. La puerta se abrió sola, Pedro y el ángel salieron, caminaron más o menos una cuadra y de repente el ángel desapareció. Herodes, con todo su poder, no era competencia para Dios. Así de fácil. Dios rompió las puertas, las cadenas, y luego el ángel, habiendo hecho su tarea, y escuchen, esto es algo interesante, Hebreos 1:14 dice, todos los ángeles no son más que espíritus al servicio de Dios y son enviados para ayudar a los que recibirán la salvación. ¿Esto qué quiere decir? Que los ángeles son enviados por Dios para ayudar a sus hijos. Y entonces el ángel, habiendo hecho lo que lo habían mandado a hacer, sacar a Pedro de la cárcel, se fue. Ninguna presión puede retener al siervo que Dios quiere libre, el siervo de Dios que Dios quiere libre. Leí de un nativo llamado Sundar Singh, que por órdenes del lama principal de una determinada comunidad tibetana fue arrojado a un pozo profundo, a donde otros antes que él habían muerto. Lo arrojaron, al caer se lastimó el hombro, había huesos, había todavía carne ahí echándose a perder de restos humanos, y sellaron el pozo, y pusieron un candado, y la tercera noche, cuando estaba él clamando a Dios en oración, escuchó que alguien abría la tapa y una voz diciéndole mientras arrojaban una cuerda, le decía, sujétate. Él como pudo se sujetó. Dice que al salir de ese pozo de donde se encontraba, miró a su alrededor y no encontró a nadie a quien agradecer. Al otro día regresó al pueblo a predicar. La noticia fue llevada ante este lama, quien negó que pudiera haber sucedido tal cosa porque la única llave que abría ese candado la tenía él amarrada a su cinturón. Ponte contra Dios y sufrirás las consecuencias. El versículo 11 de Hechos 12 dice, Pedro entendió lo que había pasado y pensó, ahora sé que el Señor me envió de verdad a su ángel. Él me salvó de Herodes, el pueblo judío pensó que me iba a ir mal, pero el Señor me salvó, gloria sea a Él. Herodes no solo está detrás de Pedro, está detrás del pueblo de Dios. Versículo 12. Cuando Pedro se dio cuenta de estas cosas, se fue a casa de María, la mamá de Juan, al quien también llamaban Marcos, y muchos estaban reunidos ahí, orando. Pedro llamó a la puerta de afuera, y una sierva llamada Rode salió a ver quién era. Ella reconoció la voz de Pedro, y se puso tan contenta que se le olvidó abrir la puerta. Corrió adentro y les dijo a todos los que estaban ahí, Pedro está a la puerta, pero no le abrió. Estaba tan emocionada que se olvidó de dejarlo entrar. Y él todavía está parado en la calle y no sabe qué está pasando. Ella está tan emocionada. ¿Por qué? Porque están orando por él. Porque sabe que está preso y ahora ella lo escucha afuera. Versículo 15, ellos le dijeron a Rode, estás loca. Pero ella siguió diciendo que era verdad, así que ellos dijeron, debe ser el ángel de Pedro. Es un pensamiento entre los judíos que todos y cada uno de ellos tienen un ángel que los guarda, cosa que no está en la Biblia. Luego leo en el famoso Facebook que dice, ¿y dónde está el ángel de tu guarda? ¿No? Pues el mío está sentado junto a Dios Padre. Versículo 16, pero Pedro seguía llamando a la puerta cuando dice,
cuando fueron a abrir la puerta y lo vieron, quedaron atónitos. Aquí es algo que llama la atención. Estás orando porque suceda. Sucede, y cuando sucede, no lo crees. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Él les indicó que se callaran. Imagínate, versículo 17. Imagínate el alboroto. O sea, Pedro acaba de escapar de la cárcel, va a la casa de María, están orando, le abren la puerta y hay un alboroto. Y entonces ahora está peor porque dice, ahora nos van a venir a arrestar a todos, cállense, ¿no? Y luego les explicó a todos cómo el Señor le había sacado de la cárcel y les dijo, vayan a contarle a Santiago. Este Santiago no es el que mataron, ¿eh? Este Santiago es el hermano de Jesús, el que escribió el libro de Santiago. Y a los demás hermanos todo lo que pasó. Entonces Pedro se fue a otro lugar. Y aquí vemos que Pedro simplemente desaparece. Este es Santiago, como les digo, 20 y tantos años después, lo van a aventar de lo más alto del templo y lo van a matar a golpes a este Santiago, el hermano del Señor. Este es otro Santiago. No sabemos a dónde se fue Pedro, pero cuando lleguemos al capítulo 13, si Dios permite la próxima semana, vamos a ver que hay una transición. Ya no vamos a ver a Pedro. Hemos estado viendo a Pedro en los capítulos 1, 2, 3 hasta el 12. Para el 13 ya cambió la escena. Ahora está Pablo. Pedro sale de la ecuación. Va a volver a aparecer, pero Pedro se empieza a desvanecer. Su tiempo ha terminado en el libro de los Hechos y ahora viene otra figura. Versículo 18. Al amanecer hubo bastante agitación entre los soldados porque no sabían qué había pasado con Pedro. Más adelante vamos a aprender que en el capítulo 16 de Hechos, cuando Pablo también es rescatado de la cárcel, el carcelero cuando ve, se da cuenta que están abiertas las puertas, saca su espada y se va a matar. Y Pablo le grita, le dice, no te hagas daño, aquí estamos todos. Lo que sucede es que si tú perdías un prisionero, pagabas con tu vida. Versículo 19, Herodes ordenó buscar a Pedro por todos lados, pero no lo encontró. Interrogó a los guardias y luego ordenó que los mataran. Después Herodes salió de Judea a la ciudad de Cesarea y permaneció ahí por algún tiempo. Es interesante que en primer lugar ejecutaron a estos soldados inmediatamente y después Herodes, derrotado, se arrastró hasta Cesarea, que era una de las ciudades de la guarnición romana, para lamerse las heridas. Ahí podría haber quedado todo. Ahí podría haber dicho, bueno, no pude, se me escapó, ahí muere. Pero no. ¿Cuántos somos necios? ¿Cuántos reconocen que somos necios? Dios nos dice no, y ahí vamos. No, y ahí vamos. No, y ahí vamos. Ok. Cuando luchas contra Dios, 1, pierdes, y 2, serás destruido. Herodes ha sufrido la pérdida de su deseo. El deseo era matar a Pedro para ganar el favor con los judíos. Debería haberse detenido ahí, pero no. Versículo 20. Estaba muy enojado con los habitantes de Tiro y Sidón, y ellos acordaron ir a hablar con Herodes y sobornar a Blasto, el funcionario principal del rey. Trataba de hacer las paces porque su territorio era abastecido por el del rey. ¿Qué está sucediendo aquí?
Herodes un día se levanta y dice, tráiganme a Pedro. ¿Sabe qué, señor? Pedro escapó, no sabemos qué pasó. Bueno, búsquenlo, lo buscan, no lo encuentran. Y entonces dice, pues todos los 16 que lo estaban guardando, mátenlos. Y él toma todo y dice, me voy a ir a Cesarea a descansar unos días. Y se va a ese lugar y cuando llega, se topa con otra situación. La misma situación que vivían en Jerusalén, de la hambruna, está pasando allá. Ahora, estas ciudades de Tiro y Sidón no le pertenecen. Son ciudades costeras fenicias. Son técnicamente parte de Siria. No estaban bajo la jurisdicción de Herodes, estaban más al norte, pero dependían la ruta para que el alimento llegara a ellos. Pero lo habían exasperado, lo habían molestado. Él viene enojado, no podían comerciar, no había mucha comida, y entonces hay una gran disputa entre estas dos ciudades y Herodes está molesto. Y estos hombres de estas ciudades dicen, vamos a sobornar al que está cerca de él para que nos permitan hablar con él. Versículo 21. Un día acordado, Herodes decidió reunirse con ellos, se puso un vestido real, se sentó en su trono y dio un discurso al pueblo. Ahora, si tú quieres aprender un poco más de la Biblia, si tú dices, a mí me gusta la Biblia y me gusta aprender de la Biblia, yo te recomiendo que cuando la estudies historia y la Biblia. Hay un historiador muy conocido que se llama Josefo. Josefo, un historiador judío, da una gran cantidad de información de muchos eventos y este es uno de ellos. Él dice que cuando Herodes acuerda el día y se reúne con ellos es porque el emperador Claudio está cumpliendo años y en honor al emperador él se viste, hace la fiesta y entonces los de esas ciudades dicen, vamos a aprovechar porque va a haber varios funcionarios, va a haber comida, hay un ambiente propicio para poder pedirle lo que va a pedir, la ocasión es especial y el versículo 22 dice lo siguiente. ¿La tienes ahí o ya no se va a poder? Se fue la señal. Lo leo. El pueblo gritaba, el que habla es un Dios, con D minúscula, no un ser humano. Peligro. El pueblo le dice, los que escuchan, por hacerle la barba a Herodes, le dicen, oh, usted no habla como un ser humano, usted habla como un Dios. ¿Y qué debería haber hecho Herodes? Decir, no, a ver, soy humano, como cualquier otro, la gloria es de Dios. Pero como él ya trae esta situación, el versículo 23 dice, Herodes no dio honra a Dios. Inmediatamente después dice, por eso el ángel del Señor de inmediato hizo que se enfermara y murió devorado por los gusanos. Ahora, cuando tú lees murió devorado por los gusanos, tú dices, pues sí, a todos nos van a comer los gusanos. No. O sea, sí, pero no. No estamos hablando de eso. Estamos hablando que la causa por la que él murió fue que lo devoraron los gusanos, según lo que nos narra Josefo. Versículo 24 y último, el mensaje de Dios se difundió y cada vez llegaba a más gente. Bernabé y Saulo volvieron a Antioquía y después de terminar su trabajo, y Juan Marcos los acompañaba. ¿Qué nos dice esto? La obra de Dios no se detiene, continúa, la persecución no los detuvo, continuó, y entra a escena dos hombres, Bernabé y Saulo, que más adelante es Pablo. Regresan a Jerusalén, continúan con la misión, traen consigo a Juan Marcos y recuerdan que Jesús dijo, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades, o sea, del infierno, no prevalecerán contra ella. Termino. Es una locura luchar contra Dios.
No puedes igualar su poder, no puedes evitar el castigo y no puedes frustrar sus propósitos. Nadie gana cuando lucha contra Dios. Sea rey, sea pobre, Dios siempre gana. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que el día de hoy quería enseñarles. Interesante, porque mucha gente pelea contra Dios. Y lo único que le espera es derrota y destrucción. Oremos. Dios Padre, te damos muchas gracias en esta tarde por darnos la oportunidad de poder estar en tu palabra. Queremos pedirte que a través de tu enseñanza nos fortalezcas y nos enseñes a caminar en tu palabra, a ser personas sabias, entendidas, a ser personas que se ocupan de los propósitos que tú tienes. Te pido, Señor, por cada uno de nosotros y por todas aquellas personas que escuchan tu palabra.